Buenas, profesora, nosotros vamos a hablar sobre los derechos que tienen los trabajadores frente a la responsabilidad que tienen los colaboradores, que tienen los empleadores frente a una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Bueno, antes de entrar en contexto, me gustaría hacer énfasis en que es una enfermedad laboral y que es un accidente de trabajo. Una enfermedad laboral es la contraída como resultado a la exposición a factores de riesgos inherentes a la labor, a la actividad laboral que los trabajadores, en la actividad laboral o en el ambiente que los trabajadores se han visto obligados a trabajar. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que provenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o incluso la muerte. Teniendo en claro esto, pasemos a que los derechos de los trabajadores frente a una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Cabe resaltar que todo trabajador que se le diagnostique una enfermedad laboral o sufre un accidente de trabajo tiene derecho a la cobertura por parte de la ARL en el 100%. Todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones, ya sea económicas o asistenciales. ¿Qué servicios incluyen estas prestaciones? Servicios hospitalarios, odontológicos, diagnóstico, tratamiento, suministro de medicamentos, atención médica, quirúrgica, farmacéutica o psiquiátrica de cualquier IPS a la cual esté afiliada. También a una atención inicial en cualquier IPS en el evento de un accidente laboral. Bueno, continuando con el tema, hablaré sobre la responsabilidad administrativa. Esta es la encargada de la vigilancia y el control de SST y el Sistema General de Riesgos Laborales. Es ejercida por el Ministerio de Trabajo, donde el empleador responde con multas o cierre de la empresa por el incumplimiento de las normas de las autoridades administrativas. Como bien lo dije, ese es el cierre de alguna empresa donde no haya el cumplimiento de las normas establecidas por la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo. También tenemos responsabilidad laboral. Es la que nace la relación laboral o el contrato de trabajo, mediante el cual los trabajadores están protegidos con las contingencias que se les ocasiona. Con eso podemos decir que esta norma acude en este caso a los empleadores, donde les da la opción de contingencias que se les ocasione dentro de la empresa. Muchas gracias. Responsabilidad civil es el pago de una indemnización por daños o perjuicios hacia el trabajador o familiar cuando es por culpa del empleador. Y pues estos causas se presentan en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Este tipo de responsabilidad es subjetiva, por lo tanto debe haber cómo demostrar que el empleador tiene suficientemente culpa y que tiene ocurrencia frente a ese accidente o esa enfermedad laboral. Este tipo de culpa, este tipo de fundamento está basado en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, donde consiste en el pago de una indemnización ordinaria y total por perjuicios causados del empleador y cualquier otra persona que se vea afectada. Y pues pueden ser perjuicios materiales o inmateriales, pues hacia la persona o por ejemplo daño cesante o lucro. Y esta solicitud se debe realizar a través de una interposición de demanda de carácter laboral, acudiendo a un profesional de derecho, o sea, directamente a un abogado, donde él debe probar la culpa que tiene el empleador, al igual que el daño causado y el nexo, al igual que pues, el daño con el nexo la relación causal. Y ahora vamos a hablar de la responsabilidad penal. Al presentarse un accidente de trabajo por culpa o dolo, pues desde el empleador surge de parte del causante del delito una responsabilidad penal, pues por lesiones o homicidios directamente del trabajador,
la responsabilidad penal es asumida directamente por el causante. Llámese gerente, jefe inmediato, compañero, trabajo, o sea, tiene que ser la persona que lo obligó a hacer esto y directamente una vez serán privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio. Esa responsabilidad se da cuando el accidente de trabajo se presenta directamente por culpa del empleador o por algún compañero de trabajo. La persona encargada de vigilar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo es asumida directamente por el causante del accidente, los cuales se verán abocados de una investigación de carácter penal a fin de verificar la existencia de una conducta punible, o sea, del delito, y en caso de que se llegara a probar, pues ahí sí serán privados de su libertad totalmente, y en gran mayoría de estos delitos son investigados como lesiones personales o homicidios. Y como pueden ver, las responsabilidades derivadas de un accidente son tan graves que ameritan traer a colación la frase célebre que dice, pues de Charles Kingsley, la única forma de regenerar al mundo es que cada uno cumpla con el deber que le corresponde. Y para ello, pues debemos tener conocimientos de nuestros deberes y obligaciones como empleadores o como trabajadores para darle su debida importancia al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Además, claro está que uno debe tener pues una asesoría legal adecuada por parte de un especialista con el fin de prevenir riesgos jurídicos por las situaciones aquí descritas ya anteriormente, y pues evitando que este tipo de cosas pasen, debemos buscar lograr buenas prácticas y diligencias del empleador, buscando rebajar sanciones y que la responsabilidad de un accidente pues no sea causante del empleador. Y pues como dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador frente a la seguridad y salud en el trabajo? Como primero, el empleador está obligado a velar por la seguridad y salud de sus trabajadores y sus principales obligaciones son: 1. Poner a disposición de sus empleados los elementos adecuados de trabajo. 2. Definir, divulgar, dirigir y hacer cumplir al interior de la empresa la política de seguridad y salud en el trabajo. 3. Realizar la prevención y promoción de riesgos laborales. 4. Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la empresa. 5. Realizar el plan de trabajo anual. Y 6. Asignar responsabilidades al interior de la empresa, entre otras. ¿Qué papel juegan las aseguradoras de riesgos laborales? Las ARL tienen como obligación la vigilancia y control de dicha prevención. Asimismo, las ARL deberán prestar servicio de asesoría, asistencia médica, asistencia técnica y capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tipo de responsabilidades tiene el empleador cuando, debido a una omisión o incumplimiento a una norma de seguridad y salud en el trabajo, sufre una lesión o incluso hasta la muerte? La inobservancia, omisión o desconocimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo pueden generar responsabilidades desde la perspectiva laboral, civil e incluso penal. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? Como tal, el trabajador también tiene que aportar al proceso que tiene la empresa en prevención de riesgos de la siguiente manera. 1. Informar de manera clara, veraz y completa el estado de su salud y cuidar el mismo de esta. 2. Cumplir con las normas y reglamentos sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Participar en las actividades de capacitación del sistema de gestión. 4. Informar a tiempo cualquier peligro o riesgo en el sitio de trabajo. Y todos los empleadores, pues como tal, quieren evitar un accidente. Sin embargo, a veces en el desarrollo de actividad empresarial, los empleadores se ven expuestos a diferentes situaciones con sus trabajadores, entre ellas un accidente de trabajo. Siendo así las cosas, es importante para el empleador saber cuáles tipos de responsabilidad existen cuando ocurre un accidente de trabajo. Hay dos tipos de responsabilidad, la subjetiva y la objetiva, y pues ya las voy a definir. La responsabilidad de naturaleza objetiva
como lo define la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es la que cubre el riesgo al que se ve expuesto el trabajador. O sea, como tal, es la simple exposición a los riesgos que comporta la actividad para la que él fue contratado, y la cual está encargado el Sistema General de Seguridad y Salud de Riesgos Laborales en cabeza de las ARL. Hacer una responsabilidad objetiva, las ARL deben responder cuando ocurre un accidente de trabajo y sin que sea necesario realizar un análisis para determinar si hubo culpa del empleador o del trabajador. Inclusive la Sala de Corte Suprema de Justicia ha considerado irrelevante si existe una culpa del trabajador y por ende, al ser una responsabilidad objetiva, las ARL deben responder y brindar las prestaciones necesarias, o sea, las asistenciales y las económicas a las que tiene derecho el trabajador que sufrió el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Por supuesto, toda regla tiene su excepción, y si el trabajador deliberadamente causó el accidente de trabajo, las ARL podrían exonerarse de las responsabilidades y de brindar las prestaciones necesarias. En ese escenario, la ARL se encarga de la prueba y debería demostrar esa intención deliberada del trabajador de causar dicho accidente de trabajo. Ahora bien, si en el accidente de trabajo se descubre una culpa del empleador, vendríamos ya hablando de la naturaleza subjetiva, la cual todos conocemos como culpa patronal. Aquí cabe resaltar que en un eventual caso de una culpa patronal, la ARL no se ve exonerada de responder por las prestaciones económicas y sociales a las que tiene derecho el trabajador que sufre el accidente de trabajo. Valga la redundancia. Así las cosas, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que si existe una culpa suficiente comprobada del empleador en el accidente de trabajo, estará obligado a resarcir los daños que se le haya causado al trabajador. Para que el empleador se vea obligado a resarcir los daños, deberá presentar una demanda ordinaria laboral en la que solicite al juez que le ordene al empleador pagar el lucro cesante como el daño emergente del trabajador y de los familiares afectados por dicho accidente de trabajo. Conforme a lo expuesto, se invita a los empleadores a cumplir con sus deberes o sus obligaciones frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro del cual se deben implementar todas las medidas de control y prevención para accidentes de trabajo. Y en un eventual caso de que un accidente ocurra, el de las normas de seguridad y salud mitigaría el riesgo de que sea básicamente una culpa patronal o que el empleador se vea obligado a responder.